Atención ahora al artículo del compañero, el profesional Fermín de la Calle, que nos trae una información importantísima. Ojo, tensión, problemas graves en el Real Madrid, con Xabi Alonso recién llegado. Parece que existen tensiones ya entre Xabi Alonso y Florentino. Titula Fermín de la Calle: el fichaje del mediocentro provoca el primer encontronazo entre Xabi Alonso y Florentino. Florentino Pérez terminó muy decepcionado el Mundial de Clubes con el juego del equipo, entendiendo que el mal de este Real Madrid es sistémico. Un problema que viene de lejos y que terminó provocando la salida de Carlo Ancelotti. La plantilla está descompensada y es momento de corregirlo con una inversión que permita competir con garantías en los próximos años. Sin embargo, 200 millones después, el presidente ha puesto pie en pared y ha frenado el desembolso del club blanco. Hasta ahora los blancos han cerrado los fichajes de 4 refuerzos que han provocado un desembolso de 182,2 millones de euros, repartidos entre los 59 de Hausen, 10 de Trent Alexander-Arnold para poder jugar el Mundial de Clubes, otros 63,2 de Franco Mastantuono y los 50 que se han pagado al Benfica por Álvaro Carreras. Y esos 182,2 millones hay que sumar el coste del relevo en el banquillo con la salida de Carlo Ancelotti, cuyo finiquito ha sido de 11 millones por los 6 netos anuales que tenía que cobrar al tener un año más de contrato y los 10 millones que se pagan al Bayer Leverkusen para activar la cláusula de salida que el de Tolosa incluyó en su contrato a posteriori en previsión de la llamada del Real Madrid. Por tanto, a día de hoy, el Real Madrid ha invertido 202,2 millones en la reconstrucción de la plantilla del primer equipo de cara a la próxima temporada. Xavi tiene ya los 2 carrileros largos que quería para armar su sistema con 3 atrás, y a eso sumará la llegada inesperada de Franco Mastantuono, un fichaje que tiene más que ver con el club que con el entrenador. Es cierto que el de Tolosa telefoneó al argentino y le convenció para que diera el paso de venir al Real Madrid, donde además puede disponer de minutos en el primer tramo de la temporada, después de la operación de espalda de Jude Bellingham, que estará fuera de los terrenos de juego hasta diciembre. Sin embargo, el Real Madrid sigue necesitando refuerzos. Uno de ellos es un centrocampista de jerarquía. Y ahí ha surgido el primer desencuentro entre Xabi Alonso y Florentino Pérez. El presidente le ha dado al donostiarra los fichajes que negó a Ancelotti, en número y en demarcación, porque Carleto se cansó de pedir centrales y centrocampistas. Incluso llegó a proponer a los dirigentes una lista de posibles refuerzos que el periódico adelantó el pasado 24 de abril, en la que aparecían los nombres de Saliba, Akanji, McAllister y Tonali. El fichaje del mediocentro argentino del Liverpool lo llegó a recomendar cuando era todavía futbolista del Brighton, pero el Madrid desoyó sus consejos y sus peticiones. Xavi no quiere ser Carleto y aspira a tener voz y voto en las decisiones sobre los fichajes del club, pero se ha llegado a una situación en la que Florentino ha decidido intervenir y frenar cualquier operación. Alonso ha calificado de necesaria la llegada de un mediocentro, pero el presidente no está dispuesto a tirar la casa por la ventana por cualquier futbolista. Pérez lleva años con el nombre de Rodri marcado en su agenda y solo estaría dispuesto a gastarse dinero en el internacional español. Los otros nombres que se han puesto encima de la mesa, como el alemán Angelo Stiller, el italiano Nicolò Barella o el neerlandés Chris Smith, no le convencen y no está dispuesto a acometer sus fichajes. Florentino es consciente de que hace falta un jugador en el medio campo, pero hasta que encuentren uno de garantías que convenza a todas las partes, Xavi tendrá que apañarse con el reconvertido Arda, Tchouaméni, Valverde o sumar otros como Dani Ceballos, cuya irrelevancia en Estados Unidos invitan a pensar que el sevillano no es del gusto del técnico vasco. Es el primer encontronazo entre presidente y técnico que tratan de encontrar una solución a un problema complicado. José Ángel Sánchez y Juni Calafat siguen peinando el mercado en busca de encontrar algún jugador con el perfil que quiere Xavi y que gusta a Florentino, pero se antoja difícil que el Real Madrid encuentre en el mercado ese unicornio que pueda cumplir las expectativas de ambos. Otra cosa es la situación del francés Ibrahima Konaté, que acaba contrato con el Liverpool la próxima temporada y ve con buenos ojos venir al Real Madrid. La cuestión es si lo hará libre el verano que viene, emulando a su excompañero Trent Alexander-Arnold, o si lo hará este mismo mercado con los blancos pagando una cantidad que no pasará en ningún caso de 25 millones si el Liverpool decide finalmente abrirle la puerta para recaudar algo de dinero.
El futuro de Konaté parece que está muy cerca del Bernabéu, algo que Xavi celebra mientras sigue buscando la aparición de ese nuevo Xavi que guste a Florentino. Ojo, información de nuestro compañero Fermín de la Calle, que tiene muy buena información del Real Madrid y que ya nos habla, con Xabi Alonso recién llegado, de las primeras tiranteces entre el entrenador y Florentino Pérez. Tema este que, por supuesto, pasa desapercibido, totalmente desapercibido, en los principales medios de comunicación deportivos, Marca, AS, aquellos que más cubren la información del Real Madrid y que no nos dicen absolutamente nada al respecto de esta información, a pesar de que es un tema bastante evidente, ya que Xabi Alonso, con sus declaraciones en rueda de prensa después de ser humillado 4-0 por el Paris Saint-Germain hace escasas fechas, dejaba claro que quería más refuerzos y que quiere un centrocampista de carácter organizador, un centrocampista de toque, de llegada, un McAllister, vaya. Pues es más que evidente, teniendo en cuenta el tipo de centrocampistas que tiene el Real Madrid. Se olvida Fermín de la Calle en este artículo de poner el nombre de Camavinga, que estoy convencido de que puede ser un jugador muy del gusto de Xabi Alonso. De hecho, encaja bien en ese tipo de centrocampista que tiene llegada, que tiene buen toque y que al mismo tiempo tiene cobertura defensiva. Pero más allá de Camavinga, como tenga problemas físicos como esta temporada, te quedas muy cojo, porque Valverde, por ejemplo, también es un centrocampista de unas características llegadoras y de trabajo defensivo, pero no tanto de toque. Tchouaméni, un poco de lo mismo, tiene buen remate de media distancia, pero es más de cobertura defensiva, evidentemente, más un jugador para jugar por delante de la defensa. Y no son el perfil de centrocampista que Xabi Alonso suele utilizar o suele tener. Entonces es más que normal que Alonso pida a jugadores como Stiller, que sí que encajan en ese perfil. Varela, por supuesto, también. McAllister no tiene sentido porque el Liverpool no lo va a vender, es evidente. Y de hecho, muy buena la parte donde, en este artículo de Fermín de la Calle, muy buena la parte donde explica que Ancelotti ya le había puesto una lista con nombres, porque me consta que así es. Esos nombres como Akanji, que ya se comentó en algún momento, Saliba, Sandro Tonali y McAllister, dos jugadores en cada perfil, uno en el de central, Saliba y Akanji, físicos, fuertes, rápidos en campo abierto, a pesar de que Akanji es un central muy alto, en carreras a 30 metros es pues muy tipo Araujo, muy corrector. Luego McAllister y Tonali son jugadores con jerarquía en el centro del campo, no digo que sean exactamente iguales, McAllister podemos considerarlo más llegador, Tonali más distribuidor, pero que son muy completos en su trabajo de posicionamiento defensivo, ataque, distribución. Entonces, se está tapando una vez más. Y cuando se habla de Ancelotti, nunca se comenta que Ancelotti ha sido un entrenador, pues muy, ¿cómo decirlo? Muy... que se ha esforzado mucho. Sí, tenía una gran plantilla, porque alguno dirá, oye, que tenía un plantillón, tal. Sí, tenía muy buenos jugadores. Pero jugadores que él no ha fichado, jugadores que le han impuesto y que con esos jugadores él montaba, iba montando el equipo sobre la marcha. Y ya lo hemos comentado muchas veces, que es el entrenador el que debe hacer la plantilla en consenso con el director deportivo. Y la sensación es que jugadores como Endrick no lo fichó Ancelotti. Que Ancelotti lo que quería era que siguiera Joselu. Y le quitaron a Joselu para meter a Endrick. Con esto yo no quiero decir que Endrick sea peor que Joselu, ni mucho menos. Entiendo perfectamente el fichaje de Endrick como una apuesta de futuro y tal y cual, y que puede ser un jugador que a lo mejor en los próximos años pues sea muy importante. Yo no digo que no.
pero que cuando tu entrenador necesita un perfil de 9 concreto, que lo tiene en Joselu, debes hacer todo lo posible para mantenerlo. Y han hecho caso omiso, han dicho, déjate de Joselus y pongo aquí a Endrick, que es un jugón, y punto. Cuando tú tienes a Vinicius como referente del equipo, como máximo, como hombre de jerarquía en la fase ofensiva del juego, con mucha libertad, con el equipo cargando mucho el juego sobre él, lo cual hace que se siente importante, que tenga más confianza, y tú pasas de las recomendaciones de Ancelotti y dices, nada, Mbappé, porque Mbappé es un jugadorazo, es el mejor del mundo, tal, no sé qué, al menos considerado por muchos así, ¿no? El mejor del mundo en estos últimos años, tal. Otra cosa, ya digo, es el tema potencial y Lamine y todo esto. Pero cuando fichas a un jugador de ese nivel, lo pidió Ancelotti. Alguno dirá, no, pero ¿cómo no va a pedir Ancelotti a un jugador como Mbappé y tal? Bueno, pues porque hay que mirar el tipo de jugador que tienes y si beneficia o no beneficia al ecosistema, lo que comentaba ayer, de perjudicarle, de destrozarle el hábitat a Vinicius en ese sector zurdo, cargando el juego sobre él. ¿Estás beneficiando o estás perjudicando? Puede que no, alguno diga, bueno, tantísimo tampoco lo ha perjudicado. Bueno, puede que no del todo, no tantísimo, pero lo que está claro es que de momento, no ha mejorado al Vinicius pre-Mbappé. Y al Vinicius pre-Bellingham tampoco. Entonces, ¿quién ha hecho los fichajes con Ancelotti? ¿Ancelotti o se lo han impuesto desde arriba? Se los han impuesto y a medida que se los iban imponiendo, pues Ancelotti se inventaba. Este año juego con un 4-2-3-1 y encajo a Bellingham. El año que viene pues tengo que cambiar un 4-4-2 porque defensivamente estos jugadores no defienden, entonces tengo que arropar más el centro del campo. ¿Que quiero ir a presionarle alto y jugarle de tú a tú al Barça de Flick? No puedo, porque estos jugadores no dan la frecuencia de intensidad en la presión que necesitas para poder irle de tú a tú. Como mucho te dan para hacer lo que hice en Copa. En Copa lo que hago es aguantar, me meto atrás, trato de que el marcador sea lo más igualado posible y cuando yo luego tenga que ir a la desesperada hacia arriba, sabiendo que es un partido que se juega a todo o nada, 90, 120 minutos, pues nada, meto mis cambios ofensivos, cambio el guión de partido, que paso de estar en bloque bajo a bloque alto. Eso siempre afecta a la adaptación de un equipo que estaba habituado a dominarlo, lo comentamos en su momento, ¿no? El Barça estaba dando un baño, estaba manejando el partido muy bien, con mucha claridad, y de repente se ve con 1-0, con un equipo que pasa presión alta, que adelanta las líneas, te tienes que adaptar en medio del partido a un nuevo guión táctico, y en esa incertidumbre que se genera, te acaban igualando las fuerzas. Y ahí es donde igualó las fuerzas, gracias a un acierto de Ancelotti en el plan de partido, que es un plan mediocre, pero que al final estás obligado a hacer ese plan mediocre porque con los jugadores que tienes no te permite ir al tú a tú, ya que no hay una estructura como tal montada de esta manera. Claro, Ancelotti al final, pues eso, ha sido un mandado que ha hecho esto. Ahora, ¿Xabi Alonso va camino de lo mismo? De momento, con este artículo que hace Fermín de la Calle, un profesional, que nos trae información importantísima, y esta vez no humo, como sueltan otros generadores de odio, mintiendo y engañando a la gente día tras día, de forma deliberada, sin ningún tipo de escrúpulo. Pues evidentemente aquí sí que traen una información que es cierta, porque Xabi Alonso sabemos que como mínimo quiere un centrocampista, como mínimo, y de momento pues Florentino le está diciendo, o le estaría diciendo, pues mira, Stiller por 50 o Varela por 100, porque claro, Varela, sí, ya lo comentamos el otro día, lo mínimo que te va a pedir el Inter son 75 kilos. Lo mínimo. Eso suponiendo que le dejen salir. Y el otro jugador, Smith, pues también te costaría una pasta. Entonces, claro, este es el tema de Florentino, decir, ¿cómo voy a gastar yo aquí casi 300 millones este verano en jugadores de clase medio, de perfil medio, bajo? Pues no parece por la labor. Se le dicen, no, oye, pues vamos a por Rodri por 100 millones y tal, pero dudo mucho que Guardiola le deja. Por 100 millones nunca se sabe, pero dudo mucho que Guardiola tendría que presionar a Rodri, me imagino, y tal igual. Recordemos que Rodri es madrileño.
Entonces, a lo mejor se gastarían 100 kilos en Rodri para ello. No lo sé. En todo caso, ahí tenemos una vez más este hecho que ya venimos viendo desde tiempos inmemoriales. Esto no es que sea así con Ancelotti, es que ya era así con Zidane. Zidane, la razón por la que dejó tirado al Madrid después de ganar la Champions y que vino y volvió y se fue y tal y no sé qué, es, según me han comentado siempre, que él es un entrenador de club, de estos como Ancelotti, que dices, bueno, yo estoy dispuesto a aceptar que me impongas ciertas cosas, pero claro, hasta cierto punto. Lo que no puede ser es que en un momento determinado yo te diga, no me fiches a este tío, no me gastes dinero en esto, que lo necesito para esto, y te lo digan una vez y otra y otra y otra, y no hagas caso y sigas fichando tú y sigas haciendo lo que quieres. En fin, ya lo he comentado ayer, ¿no? Algunos me pedís, oye, ¿por qué no mezclas más vídeos de 1 hora con otros vídeos no tan largos y tal y cual? Ayer hice un vídeo de 12 minutos, que es un hito en el canal. Bueno, no tanto porque al principio los hacía así, que lo pienso ahora mismo y digo, ¿y cómo los hacía? Pero bueno, fíjate, en este tenía el objetivo, o fijaos, en este tenía el objetivo hacerlo también en 10 minutos y ya voy por 16. Pero lo voy a dejar aquí también, lo voy a dejar aquí. Os animo a que en la caja de comentarios os dejéis vuestras impresiones. Un ejemplo más de, ya digo, lo que no debe ser el Barça. Lo acabo de poner con el Arsenal, vídeo de 1 hora, que por supuesto sé que no va a tener, es un vídeo de 1 hora muy largo, con una foto estática. Yo sé que muchos dirán, venga ya, hombre, yo es el que más os aconsejaría de ver, porque es en lo que más insisto: proyecto deportivo, director deportivo, hacerle caso al entrenador, recorrido, estabilidad, dónde estaba, dónde estoy, gasto económico, edad de los jugadores. Toda esa estructura nos la muestra perfectamente el caso del Arsenal comparado con el del Barça. Y ahora cogemos este pequeño caso del Real Trampas con un Xabi Alonso recién llegado que ya parece tener tiranteces con Florentino nada más llegar. Normal, pues un entrenador necesita que le des las piezas correspondientes, no las que a ti te da la gana. Lo de Joselu Endrick, si lo hubiera hecho el Barça. Y lo de Güler era un jugador que no pidió a Ancelotti. Ancelotti quería jugadores para correr. Y Güler, claro, no lo pide Ancelotti. Fíjate lo que dijo Guardiola, ¿no? Que es muy malo para el entrenador tener a jugadores descontentos en el banquillo. Y Ancelotti ha tenido que trabajar sabiendo que a jugadores como Güler y Abraham les estaba perjudicando. Pero no porque él quisiera perjudicarles, sino porque para su idea no le servían. Claro que Güler es un gran jugador, pero es que para su idea no le sirve. Güler es un gran jugador para el Barça. Para el Barça, pero para una idea de defiende, corre, roba, sal. ¿Qué vas a hacer con Güler si no defiende? Defiende con la mirada. Es un jugador para jugar en la banda, para cargar el balón sobre él, para tener el balón y defender en tramos cortos de campo, donde vas a... En fin. Y se lo impusieron, porque es así. Por eso no es oro todo lo que reluce. No es oro todo lo que reluce. No es oro todo lo que reluce. Es que a Ancelotti le han perjudicado mucho. Mucho. Ancelotti ha hecho una gesta espectacular, con un fútbol insoportable, evidentemente. Un fútbol insoportable y mediocre a más no poder, pero que ha conseguido muchas cosas. Muchas cosas. Y Xabi Alonso, que acaba de llegar, pues vamos a ver. De momento mostrará talante, ¿no? Pero vamos a ver si con el paso del tiempo le siguen negando cosas. Vamos a ver qué decisión adopta él como entrenador. Lo dicho, lo dejo aquí. Os animo a que en la caja de comentarios acabo estas impresiones. Nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.